Durante siglos se creyó que la Atlántida era una simple alegoría filosófica, una invención de Platón para ilustrar los peligros del orgullo imperial. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que el relato original no gira en torno a la isla, sino a sus habitantes. Los atlántidos, una dinastía de reyes nacidos de una unión entre un dios del mar y una mujer mortal. Fueron descritos como más altos, más sabios y más poderosos que cualquier otro ser humano. Gobernaron una tierra de anillos concéntricos, de puentes imposibles, de torres forjadas en metales que hoy no existen. Y según el relato, su caída fue por una transgresión que provocó la ira divina. Hoy vamos a desenterrar la historia completa de los atlántidos, su origen, sus poderes, su arquitectura imposible, sus rituales perdidos y la verdadera causa de su extinción. Esta es la historia de una ciudad sumergida, de una civilización creada por un dios y destruida por sus propios hijos. Así que si quieres descubrir qué hay detrás del mito de la Atlántida, suscríbete ahora, porque los próximos minutos revelarán lo que casi nadie se atreve a contar: cómo vivían los atlántidos y por qué dejaron de existir. El origen de los atlántidos no se encuentra en una crónica popular ni en una fábula oral. Está documentado en los diálogos de Platón, particularmente en el Critias, donde el filósofo, utilizando a su ancestro Solón como transmisor, asegura haber recibido esta historia de sacerdotes egipcios. Según el relato, hace más de 9000 años antes del propio Platón, existía una isla de grandes dimensiones más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Allí, en una colina alejada de toda civilización, vivía una joven mortal llamada Clito. Poseidón, al verla, se enamoró de ella y decidió crear una isla paradisíaca llamada Atlántida. Para protegerla, Poseidón rodeó la isla con círculos de agua y tierra alternados, formando una barrera natural que ningún mortal podría penetrar fácilmente. De esa unión surgieron 10 varones, divididos en pares gemelos, quienes gobernarían los 10 reinos de la isla. El primogénito, Atlas, nombrado primer rey de Atlántida, daría nombre a la dinastía y también al océano que los separaba del resto del mundo conocido. La Atlántida no era una ciudad como las demás. Era una isla entera transformada en un imperio, organizada con precisión geométrica y dominada por un conocimiento técnico que supera lo que se atribuía a cualquier civilización de la época. Platón afirma que el suelo era fértil en extremo, que los metales eran abundantes, incluido uno desconocido, el oricalco, un metal brillante y misterioso, más valioso que el oro según Platón, y que los animales vivían en proporciones gigantescas. La intervención divina era evidente en la geografía y el diseño político. Cada reino estaba regido por un descendiente directo de Poseidón, pero todos estaban sujetos a un código común, grabado en una columna de oricalco en el templo central, que solo los reyes podían tocar durante sus asambleas rituales. Aunque el relato de Platón no ofrece una descripción detallada de los cuerpos de los atlántidos, su linaje divino permite deducir ciertas características simbólicas y físicas asociadas con su estirpe. En la tradición mitológica griega, los hijos de dioses suelen poseer proporciones superiores, longevidad inusual y una presencia física dominante. Los atlántidos, como descendientes directos de Poseidón, habrían heredado ciertos atributos extraordinarios, tanto por su sangre divina como por la adaptación a una isla que les ofrecía recursos excepcionales. En representaciones posteriores, especialmente en las reinterpretaciones renacentistas y esotéricas, los atlántidos son descritos como individuos altos, de complexión fuerte, con una asimetría corporal
que se asociaba con la perfección. Su piel variaba según las fuentes. Algunos los imaginaron con tonos metálicos, pálidos o bronceados, como una alusión al oricalco que los rodeaba y a la exposición solar constante de su clima templado. El cabello, usualmente largo, sedoso, generalmente en tonos dorados o plateados, semejantes al brillo del sol o la luna sobre el mar. Sus ojos, otro rasgo distintivo, eran profundos y luminosos, frecuentemente descritos en colores azules o verdes, brillando suavemente como las aguas cristalinas de su isla. Su vestimenta tenía una función práctica, pero también simbólica. En una cultura que veneraba el orden, la simetría y la jerarquía, la ropa indicaba claramente la posición dentro del sistema político. Usaban telas ligeras pero resistentes, tejidas con fibras desconocidas para el resto del mundo antiguo. Los reyes portaban túnicas, usualmente adornadas con hilos de oro y plata, bordadas con intrincados patrones geométricos, codificados con relación a constelaciones, ciclos lunares y principios matemáticos. Los sacerdotes y miembros de las castas superiores utilizaban mantos teñidos con pigmentos minerales y bordados geométricos que representaban su conexión con el cosmos y las leyes de Poseidón. Las joyas eran comunes, especialmente collares y brazaletes elaborados con cristales mágicos, piedras preciosas o el legendario oricalco. Estos metales no eran solamente decorativos, sino considerados materiales de resonancia, capaces de almacenar o canalizar energía. En sus ceremonias, los reyes atlántidos portaban diademas de estructura compleja, diseñadas para alinear la mirada con ciertas estrellas durante los rituales. Los miembros de las castas sacerdotales llevaban tatuajes o marcas rituales que no respondían a estética, sino a posiciones concretas del cuerpo sobre puntos de energía. Incluso los peinados y formas del cabello seguían patrones establecidos por generaciones anteriores en función de su rol y su ascendencia. Un detalle importante, repetido en tradiciones paralelas, es que los atlántidos no eran idénticos entre sí. La sangre divina, al mezclarse con lo humano a lo largo de generaciones, se fue debilitando. Con el paso del tiempo, sus cuerpos comenzaron a perder las proporciones perfectas, la resistencia extraordinaria y la conexión directa con las fuerzas elementales. El declive físico acompañó al moral. Platón no describe a los atlántidos como magos o hechiceros, pero su linaje divino implica capacidades que van más allá de las humanas. Como descendientes directos de Poseidón, los atlántidos no solo tenían dominio político sobre la isla, sino también un vínculo especial con los elementos naturales. Esta conexión se manifiesta en su control sobre la geografía, la ingeniería monumental y en su aparente inmunidad a las condiciones que limitaban a otros pueblos de la antigüedad. El primer poder que se les atribuye es el dominio sobre el agua y los movimientos sísmicos, lo que les permitía manipular corrientes marinas, crear tormentas o apaciguarlas con facilidad. Algunos relatos antiguos narran cómo flotas enemigas que intentaron acercarse a Atlántida fueron destruidas por inmensas olas creadas por estos poderosos hijos del mar. En tradiciones esotéricas posteriores, este control se interpreta como una forma de geoquinesis y aquaquinesis, la capacidad de modificar el terreno, redirigir corrientes y aprovechar la energía subterránea. A este conocimiento hidráulico se sumaba un dominio de la materia. El uso del oricalco, las herramientas atlántidas, las torres energéticas y los vehículos ceremoniales eran diseñados a partir de una lógica resonante, en la que los materiales no se forzaban, sino que se inducían a adquirir nuevas formas.
La vibración, la geometría y la luz eran utilizadas para alterar la estructura de la materia, sin necesidad de combustión ni impacto. Un segundo poder ampliamente atribuido a los atlántidos es su capacidad de comunicación mental o telepática. Esta noción no proviene directamente del texto platónico, sino de la tradición teosófica y esotérica moderna, especialmente en los escritos de Helena Blavatsky y Rudolf Steiner, quienes sostienen que los atlántidos poseían una forma de conciencia grupal avanzada que les permitía coordinar decisiones sin lenguaje verbal. Esta habilidad les habría otorgado una ventaja en la administración de un imperio tan extenso y habría reforzado la cohesión interna de su sociedad. La idea de que ciertos individuos pudieran sentir el movimiento de las mareas o anticipar los temblores del suelo era parte del funcionamiento normal de la clase sacerdotal. Pero quizás el secreto más valioso de los atlántidos era su dominio sobre los cristales energéticos, conocidos en las leyendas como cristales de Poseidón. Estos cristales eran fuentes inagotables de energía mística, capaces de iluminar ciudades enteras, sanar enfermedades e incluso otorgar visiones proféticas. Los sacerdotes atlantes eran especialmente expertos en el manejo de estos cristales, custodiando su conocimiento con extremo celo. Existían relatos fascinantes sobre objetos mágicos creados por estos cristales, como espejos que mostraban eventos futuros o pasados, armas capaces de invocar tormentas y amuletos protectores que garantizaban seguridad total a quienes los portaban. Estos artefactos aumentaban considerablemente el prestigio y poderío de Atlántida, convirtiéndola en una civilización casi invencible. Otro aspecto importante es la longevidad, uno de los dones divinos más envidiados. Se cree que un atlántido podía vivir siglos sin mostrar signos visibles de envejecimiento. Algunos mitos incluso sugieren una especie de inmortalidad relativa, afirmando que solo podían morir en circunstancias específicas o por castigo divino. Otras leyendas mencionan que los atlántidos tenían una conexión espiritual profunda con las criaturas marinas. Ballenas, delfines e incluso criaturas míticas respondían a su llamado. Esta alianza única era otro factor decisivo en la protección de la isla, ya que el mar mismo parecía cobrar vida para defenderlos. La sociedad, tal como aparece en los textos de Platón y en las reconstrucciones posteriores, era una civilización profundamente estructurada, donde cada aspecto de la vida estaba regulado por un principio de equilibrio entre lo material, lo espiritual y lo político. No existía separación entre religión, ciencia y gobierno. Las castas representaban funciones prácticas, estados de desarrollo y cercanía al principio divino del que derivaban. La clase gobernante, descendiente directa de Poseidón, conformaba una aristocracia sagrada. Cada uno de los 10 reyes gobernaba una porción del territorio, pero todos estaban sujetos a un código común, inscrito en una columna de oricalco ubicada en el templo central de la isla. Este pacto se renovaba cíclicamente en asambleas rituales, donde ofrecían sacrificios, discutían decisiones importantes y recordaban su origen divino. El incumplimiento de este código era castigado con la pérdida de legitimidad espiritual. La arquitectura era una manifestación de riqueza y una extensión del orden cósmico. La ciudad capital estaba diseñada en anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por puentes perfectamente simétricos. Al centro, en una elevación sagrada, se erguía el templo de Poseidón y Clito, construido en 3 tipos de piedra, negra, blanca y roja, y recubierto de oricalco. Allí se albergaban imágenes sagradas, símbolos jurídicos
y científicos de la civilización. La Atlántida, en su apogeo, era una civilización que rozaba la perfección. Sin embargo, esa perfección trajo consigo una creciente arrogancia. Con el tiempo, los atlántidos comenzaron a alejarse de los valores sagrados que habían sostenido su grandeza. La armonía fue reemplazada por el orgullo y la devoción por la ambición. Creyéndose iguales a los dioses, comenzaron a expandir su imperio más allá de los límites permitidos, dominando territorios, esclavizando pueblos y desafiando las leyes divinas. La tradición mitológica afirma que Zeus, al ver el deterioro moral de Atlántida, convocó a los dioses del Olimpo para decidir su destino. La decisión fue unánime. Atlántida debía ser castigada. Pero antes del castigo llegaron señales. Sacerdotes atlantes, en rituales de visión, comenzaron a recibir profecías inquietantes. El mar se alzaría, la tierra se partiría y el corazón de la isla se quebraría. Estas advertencias fueron desestimadas por los reyes, que seguían acumulando poder, confiando en que ningún dios osaría enfrentarse a la raza de Poseidón. Entonces llegó la noche final. Se dice que comenzó con un gran estruendo subterráneo, seguido de una oscuridad repentina que cubrió los cielos. El suelo tembló con una furia desconocida. Volcanes que se creían dormidos desde la creación estallaron, expulsando fuego y ceniza que oscurecieron el día. Gigantescas olas surgieron desde los 4 extremos del océano, arrasando todo a su paso. En una sola noche y un solo día, Atlántida desapareció bajo las aguas. Las leyendas más antiguas sostienen que el mar cubrió la isla y la selló mágicamente, como si los dioses quisieran borrar su memoria del mundo. Solo quedaron algunas ruinas sumergidas, visibles durante breves momentos en tormentas especialmente violentas. Este relato ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos lo ven como una metáfora política sobre la decadencia de las ciudades griegas. Otros creen que Platón transmitía una tradición más antigua que ya circulaba en Egipto y Mesopotamia. Y hay quienes afirman que pudo haber existido un evento real, como la explosión volcánica de Tera en el mar Egeo, alrededor del 1600 a.C., que sirvió de base para la leyenda. En las versiones esotéricas, especialmente aquellas desarrolladas a partir del siglo XIX, la caída de los atlántidos es tratada como el fin de una era. Se habla de sobrevivientes que lograron escapar antes del colapso total, llevando consigo conocimientos secretos a regiones como Egipto, Mesoamérica o el Tíbet. Esta narrativa sostiene que ciertos linajes sacerdotales, los guardianes del saber antiguo, son descendientes directos de los sabios atlántidas. Incluso algunas leyendas medievales europeas, como las que rodean al Grial o a los constructores del Templo de Salomón, han sido reinterpretadas como ecos de ese saber perdido. También existen relatos de reliquias atlántidas, fragmentos de oricalco hallados en naufragios frente a las costas del Mediterráneo, inscripciones incomprensibles en lenguas no identificadas y estructuras submarinas que algunos afirman haber visto en el Caribe, en Japón o en las Azores. Aunque la ciencia no ha confirmado ninguno de estos hallazgos como evidencia concluyente, el mito se ha mantenido activo precisamente porque actúa como una matriz. Cualquier resto inexplicable puede ser absorbido por su narrativa. A través del relato de los atlántidos, todo lo que sabemos de ellos, aunque envuelto en leyenda, sigue despertando preguntas. ¿Fue solo un mito? ¿O el recuerdo velado de algo real? ¿Sobrevivieron algunos? ¿Volverán? Déjanos en los comentarios qué crees sobre los atlántidos. Y si quieres seguir explorando historias antiguas llenas de poder,
símbolos y advertencias olvidadas, suscríbete al canal. Aquí, los mitos vuelven a hablar. Y tú puedes ser parte de quienes aún los escuchan.